Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. ¿Recuerdan la película Click de Adam Sandler? Allí el arquitecto Michael Newman se salta momentos incómodos de su vida e incluso etapas enteras apretando el botón de un exótico control remoto. Bueno, hace escasas horas, dos presidentes americanos han tenido una muestra precipitada de lo que será su vida en el asilo de ancianos. Me refiero al encuentro que sostuvieron Alberto Fernández y Joe Biden. Efectivamente, el mandatario argentino se reunió con su decrépito ángel de la guarda del país del norte, mientras la nación que supuestamente gobierna Fernández se disuelve ante la inseguridad récord. Más de un 50% de ciudadanos en la miseria y un 100% de inflación anual. Alberto y Fabiola Yáñez, su pareja, eligieron hospedarse por una semana entera en el lujoso hotel neoyorquino Park Hyatt, disfrutando de los brillantes pisos de mármol, sus esculturas modernistas, sus grandes floreros con cerezos en flor y una suite que cuesta más de $3.500 la noche. Sí, esos mismos dólares que el gobierno argentino intenta arrebatarle de sus manos a los sufridos contribuyentes. Pero parece que Alberto está disfrutando la recta final de su mandato a todo lo que da. En apoyo de esta tesis, la información oficial, que consigna que optó por una agenda liviana, aunque como verán probablemente tampoco tuvo otra opción. El martes salió a trotar por el Central Park, luego almorzó en el restaurante de Capital Grille en el convulsionado Midtown de la Gran Manzana y a la tarde planeó visitar el Museo de Arte Moderno Rockefeller, pero acabó suspendiendo su plan. Quizás no quería ver el famoso cuadro de Dalí, esos relojes surrealistas que ilustran cómo su propio tiempo se derrite en el desierto del fracaso. Pero antes de Biden, tuvo tiempo de reunirse con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien fue a su vez primer ministro de Portugal y un prominente miembro del Partido Socialista que hoy está impulsando la argentinización de Europa, forzando a los propietarios de casas vacías a alquilarlas, controlando precios y cancelando los beneficios a inversores extranjeros en el medio de una escalada demagógica que no se veía desde la dictadura de Salazar. Por cierto, muy particular la vida de Guterres, que en sus años de juventud formó parte de la organización católica franciscana Grupo de la Luz, y cuyos prejuicios religiosos se vieron reflejados durante su mandato gubernamental cuando afirmó que no le gustaba la homosexualidad. A tono con el Che Guevara, Lenin, Marx y otros prominentes izquierdistas homófobos, Guterres llegó muy alto, presidiendo la Internacional Socialista, que busca establecer este cáncer rojo, o mejor dicho rosado, porque es la vertiente socialdemócrata, en todas las regiones del planeta. Y que ahora tiene como presidente al primer ministro español Pedro Sánchez. Ya siendo secretario general de las Naciones Unidas, lo que equivale, si se quiere, a presidente del gobierno mundial, el portugués sacó a relucir su autoritarismo al decir que la ONU tiene la obligación de asumir el liderazgo planetario en la lucha por preservar la salud pública, combatir al cambio climático y desaparecer de la Tierra cualquier manifestación del fenómeno desinformativo. Tres premisas que llevaron a una prominente funcionaria de su gestión a proclamarse, cita literal, los dueños de la ciencia. Sin embargo, esta actitud vociferante contrasta con su silencio absoluto, cuando por ejemplo en 2019, distintos grupos de derechos humanos vinculados a la ONU lo criticaron duramente por guardar silencio mientras China enviaba a uigures y otras minorías étnicas musulmanas a campos de reeducación en la región de Xinjiang, donde reciben tremendos maltratos, torturas e incluso son ejecutados cotidianamente. Guterres también quiso ocultar
que nombró a Fabricio Hochschild Drummond como enviado de tecnología de la ONU, pese a conocer de primera mano que este había sido acusado por sus subordinadas de discriminación racial, acoso íntimo y abuso de autoridad, lo cual es una norma en esta organización internacional que, si se quiere, es la más importante de todas. Si bien proclaman tener un enfoque de tolerancia cero hacia estas actitudes, y Guterres aseguró que este caso era una horrible excepción a las reglas, un reporte de los altos comisionados de la entidad que lidera lo desmintió al informar que en 2019 1 de cada 3 empleados y contratistas de las Naciones Unidas denunció haber sido acosado. Según las últimas estadísticas, solo en 2020 recibió 66 denuncias de explotación, todo bajo el mandato de Guterres. En el encuentro con Alberto Fernández se planteó la necesidad de repensar la arquitectura financiera internacional para llevar los abusos del campo biológico al campo económico. ¿Y quién mejor que Alberto Fernández para darle ideas? Fernández ratificó el absoluto cumplimiento de la Argentina con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Subdesarrollo Insostenible. Y definitivamente los datos no le dejan mentir. Argentina se está desindustrializando y está decreciendo económicamente, como buscan los tecnócratas ecofascistas que rodean a Guterres. Pero bueno, el caso es que el abogado porteño concluyó su encuentro con Guterres para asistir a una reunión de corte más comercial y absolutamente más relajada. Mucho más relajada, incluso más de lo que él deseaba. Fue entonces cuando se encontró con un famélico grupito de empresarios y ejecutivos en el Council of Americas. Ya hemos explicado varias veces en este canal en qué consiste este consejo, fundado en 1963 por el mismísimo David Rockefeller, con anuencia del entonces presidente John Fitzgerald Kennedy. Su objetivo era dominar a la perfección los hilos de la política latinoamericana bajo el pretexto de integrar a las 3 Américas: la del norte, la del centro y la del sur. Desde hace 20 años la preside Susan Seagal, quien fuera secretaria de Rockefeller, y ya hace mucho tiempo dirige la American Society, la Fundación Tinker, e integra los consejos directivos del Scotiabank, de los Rothschild, de Mercado Libre, la principal corporación argentina que cotiza en bolsa, y de Vista Oil and Gas. Seagal también fue socia del grupo JP Morgan Partners de los Rockefeller, cuyo banco fue protagonista del desastre financiero del 2008 y que durante la gestión de Seagal se asoció a la Fundación Bill y Melinda Gates, invirtiendo $94 millones en pruebas de tecnología sanitaria para un programa de salud global. Entre los 19 países que se ofrecieron para ser parte de las pruebas figura la Argentina de Alberto Fernández y Cristina de Kirchner. Pero bueno, por si esto fuera poco, Susan además integró el Comité de Bretton Woods, fundado hacia 1944 en Estados Unidos para establecer el nuevo orden monetario y financiero de posguerra. Puntapié de la fundación del Fondo Monetario Internacional, la retirada masiva del patrón oro y el comienzo del imperio del dólar. A propósito, les recomiendo muchísimo mi documental sobre la historia secreta de la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, el monopolio de la fábrica de dólares y una institución siniestra, involucrada con episodios tan disímiles como el hundimiento del Titanic. Sí, oyeron bien, el hundimiento del Titanic, la revolución comunista y el auge del nazismo. Video muy, pero muy recomendado. Si no lo han visto todavía, estará al final de este. Háganme caso, vale la pena. Pero bueno, con personajes de similar calibre, se sentó Alberto Fernández a cenar una ensaladita verde con queso de cabra y un lomo poco cocido, tanto que casi se le atraganta, no solo por la textura, sino también por los comentarios incisivos y venenosos que le hicieron los pocos comensales de la mesa. Cita: cada vez que hubo un gobierno peronista, las cosas empeoraron. Fue la reflexión de un banquero argentino del JP Morgan ante la mirada divertida de José Luis Manzano, amo y señor de Sergio Massa, a quien, como muchos recordarán, le dedicamos un documental en esta casa que está disponible para quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales. Como todo nuestro trabajo de los años anteriores. Acá hay una versión distorsionada del peronismo, contestó Alberto, con una mueca de disgusto y mientras trataba de tragarse un duro trocito de carne.
«¿Pero por qué no hiciste un acuerdo entre el oficialismo y la oposición?», insistió el otro. Y el mandatario contestó: «No hay tantas diferencias internas como parece. Lo que hay es un debate electoral». Pero tuvo la poca fortuna de decirlo 3 minutos antes de que le recordaran, casi burlándose de él, que el hijo de Cristina Kirchner, Máximo, lo desafió declarando que ni siquiera en su propio partido toleran sus aspiraciones absurdas de reelección, y lo invitó a batirse a duelo en elecciones internas que definan un ganador. El delegado de la multinacional Ambev, compañía brasilera propietaria de la mítica cerveza Quilmes, que solía ser argentina, le preguntó provocativamente a Fernández si después de eso insistiría en su delirio de candidatearse, ante lo cual el inquirido sostuvo que hará todo lo que esté a su alcance para que el Frente de Todos retenga el poder y no vuelvan las garras del neoliberalismo. Como si acaso eso existiese, y de haber existido, hubiese pasado en la Argentina. Lo cierto es que nadie quiere a Alberto. Carlos Pagni, prestigioso periodista de La Nación, reveló que Susan Siegel estuvo durante días llamando desesperadamente a todos sus colegas empresarios en Manhattan para que alguien se digne asistir a la cena. Pero después del mediocre resultado es probable que el presidente hubiera preferido sentarse a solas con Susan. Hasta sus propios amigos se burlaron de él de manera cínica. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, comentó que él es el único argentino que sostiene que Alberto tiene que ser candidato. ¡El único!, repitió con énfasis. Y eso que Aníbal Fernández tiene una agenda internacional más nutrida que la de su tocayo Alberto. Por increíble que parezca, y después de todo lo que Alberto hizo por las Open Societies en 2020, el tío Giorgi, sí, George Soros, le atiende el teléfono a Aníbal y no a Alberto. Aníbal lo conoció en una reunión del Foro de Davos, después de lo cual dijo que George sigue muy atentamente los avatares de la política argentina, y eso es evidente. Después de que Alberto cumpla con todos sus mandados en torno al encierro masivo y obligatorio, el boicot a Bolsonaro, la legalización del aborto en plena pandemia y demás pormenores de la famosa llamada que dimos en primicia en esta casa en abril del 2020, George lo ha abandonado. Muy enojado a su vez desde que su pichón Martín Guzmán dejó el Ministerio de Economía para entregárselo a Silvana Batakis. Pero bueno, hasta Cristina Kirchner cuenta con mejores vínculos con la Open Society, que se negó a recibir a Alberto ya sea en su oficina neoyorquina o en la filial de Washington. Si bien su presidente Patrick Gaspard mantuvo una reunión con Cristina hace no mucho tiempo durante su visita a la Argentina, y por supuesto se telefonea a menudo con un miembro del Open Society Institute y del Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos, como es Sergio Massa. Pero bueno, parece que le llegan los resultados de las encuestas. La consultora Innovación Política y Desarrollo reveló que Alberto es el candidato del peronismo que peor mide en todo el país, detrás de Axel Kicillof con un magro 11% y Massa con un 10%. Fernández apenas roza el 7%. Pero créanme, señores, que Joe Biden comparte su declive. El presidente de los Estados Unidos afirma que todavía no está listo para decidir si se postula a la reelección, en tanto que The Associated Press NORC Center estableció que solo un 37% de los militantes demócratas lo apoyarían en la búsqueda de un segundo mandato, lo cual representa apenas a un 5.5% del total de estadounidenses habilitados para votar. Las entrevistas a los encuestados sugieren que la mayoría del electorado considera que la edad del actual presidente de 80 años es una pesada carga que no deja de pasarle factura. Y no son necesarias las estadísticas para darse cuenta de aquello. Basta con verlo durante un rato. Confusiones, tropiezos, tartamudeos, lapsus, el gesto desesperado de quien no consigue las palabras y quien incluso se pierde en el medio de situaciones importantes. Biden lo tiene todo. Como él mismo se ha definido, es una máquina de bloopers. Todos tenemos en la memoria uno de los primeros y más notorios, allá en 2008. Hace 15 años, cuando exhortó al senador estatal Chuck Graham a ponerse de pie para recibir una ronda de aplausos. Me dijeron que Chuck está aquí. Deja que te vean, Chuck. Levántate. El problema es que Chuck no podía levantarse, porque era parapléjico desde los 16 años y se transportaba en una silla de ruedas. And I also am told that Chuck Graham, state senator, is here. Chuck,
Stand up, Chuck. Let him see you. Oh, God love you. What am I talking about? I tell you what, you're making everybody else stand up, though, pal. Thank you very, very much. I tell you what, stand up for Chuck. Thank you, pal. You can tell I'm new. Good to see you, buddy. Luego vino el 2010, cuando Biden quiso superarse a sí mismo y en una celebración especial del Día de San Patricio en la Casa Blanca, lamentó la muerte de la madre del primer ministro irlandés, Brian Cowen. Dios la tenga en tu gloria, amigo. Cowen quedó un poco sorprendido porque su madre seguía viva, vivita y coleando, tanto que estaba allí presente. Demasiado tarde se dio cuenta Biden de que era el padre en realidad quien había fallecido y lo estropeó aún más intentando aclararlo. Fue tu padre el que falleció, lo siento, Dios bendiga su alma. Biden no tiene dificultades en echarse una pequeña siesta a cualquier hora y en cualquier lugar, y lo hizo incluso frente a las cámaras, durante la cumbre climática COP26 en Glasgow, y también en la Casa Blanca, mientras el primer ministro israelí le hablaba a la prensa. A veces se lo nota un poco perdido. En marzo de 2021, ya presidente en un centro de salud de Houston, pronunció mal los nombres de los miembros del Congreso de Texas. Luego se quedó en blanco y le preguntó a los presentes, "What am I doing here?" ¿Qué estoy haciendo aquí? I think he was getting on a plane. He told me he came in to see me last event. And Representatives Shirley Jackson Lee, Al Green, Sylvia Garcia, Lizzie Pinelli, Pinell, and what am I doing here? I'm going to lose track here. Y es que los números siempre le han costado. En noviembre, después de someterse a su primer examen físico de rutina, el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos dijo que celebraría su cumpleaños 58. Bueno, 21 añitos de diferencia. Peor fue lo que ocurrió a mediados del 2022 cuando declaró que entendía a los Marines que participaron en Irak porque él mismo perdió un hijo en aquella guerra. Pero lo cierto es que Bew no murió en la guerra, falleció de un tumor cerebral en 2015, 24 horas antes de que su hermano Hunter se acostara con la viuda. Sí, menuda joyita. Video recomendado para quien no lo haya visto todavía, mi documental sobre las aventuras y desventuras de Hunter Biden. Pero bueno, algunos dicen también que Joe, cual Ebenezer Scrooge, vive rodeado por los fantasmas de todas las personas que murieron en las guerras que él apoyó, como por ejemplo la de Irak. En una conferencia de la Casa Blanca empezó a preguntar por una congresista. Jackie, ¿estás aquí? ¿Dónde está Jackie? Y buscaba insistentemente en la sala a Jackie Walorski, quien había fallecido hace meses en un accidente automovilístico. Pero bueno, estos son tan solo algunos de los cientos de epic files de Joe Biden. Sin embargo, por primera vez se reunió con alguien que no se queda atrás, con un hombre que puede hacerle frente pese a tener 15 años menos que él. No nos olvidemos de los highlights de Alberto en la Casa Rosada, cuando dijo que tenía una eterna deuda de gratitud con cada una de las organizaciones sociales, como por ejemplo Garganta Profunda. Ahí veo al compañero de Garganta Profunda. Como él, miles. Poderosa. No, profunda no, poderosa. Poderosa. Poderosa, 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 poderosa. Pero profunda también, porque la verdad es que nos enseñaban en esas revistas muchas cosas que eran ocultas por otros medios. Equivocándose en referencia a La Garganta Poderosa, una revista ultraizquierdista, mucho pero mucho más aburrida que la de las películas triple X que lo entretienen por las noches. Tampoco es muy preciso con los números. Ya cuando era jefe de gabinete de Néstor Kirchner, contó como una hazaña que de los 200.000 planes sociales que recibieron, ellos los habían bajado a 400.000. Alberto sube para abajo y baja para arriba. Pero los planes sociales no dejan de multiplicarse. Hoy por hoy se estiman en 25 millones. Sí, oyeron bien, 25 millones. Más de la mitad de los habitantes recibe dinero robado a la otra mitad.
Pero bueno, en la cumbre de la CELAC, Alberto confundió a Maduro con Chávez varias veces. Y en la toma de posesión de su buen amigo, el ex terrorista Gustavo Petro en Colombia, se quedó dormido, justificándose luego en el calor caribeño. Pero bueno, en fin, Alberto y Joe, estos dos papanatas de primer nivel, se le pasaron hablando de varios temas cruciales en el Salón Oval. Y bajo el abstracto concepto de los desafíos globales para abordar juntos, se escondía la intervención china en el territorio argentino, como por ejemplo el manejo de la hidrovía Rosarina o el establecimiento de las bases de Beijing para el almacenaje naval en Ushuaia, dos hechos que el gobierno yanqui vigila con ojos de águila. Luego hablaron de minerales críticos, le hace litio. Argentina, Bolivia y Chile poseen el 80% de las reservas mundiales de este componente clave para baterías, y Estados Unidos y China compiten por ser los principales importadores del mismo. Luego dialogaron sobre espacio y tecnología, básicamente la disputa por las redes 5G, que tienen un rol crucial para las Fuerzas Armadas y el espionaje masivo. Finalmente, en materia de cooperación económica, Joe le indicó muy clarito a Alberto que requiere de todo este cóctel de recursos que le provee a la Argentina. Fernández, a cambio, le imploró al premier estadounidense que sostenga el respaldo en el Fondo Monetario Internacional para mantener el respirador artificial de la ruinosa economía rioplatense. Mientras tanto, Sergio Massa se paseaba por los pasillos con Gita Gopinath, la subdirectora del Fondo Monetario, que hace poco le concedió la renovación del acuerdo de la deuda. También se encontró con la secretaria del Tesoro Janet Yellen, y tanto Alberto como Biden como Yellen se consternaron juntos de la noticia de la internación del Papa Francisco, que sufre una doble afección crítica, cardíaca y respiratoria, y que ha sido un hombre crucial para el ascenso al poder de todos los citados. Apoyó de manera decisiva la candidatura de Fernández y Kirchner en 2019 y la de Biden en 2020, con quien ya tenía una excelente relación desde los tiempos de Barack Obama, cuando Biden, Kerry, Hillary Clinton y John Podesta perpetraron la famosa Primavera Católica, la operación para derrocar a Benedicto XVI y poner en su lugar al Papa Progre, que hoy batalla entre la vida y la muerte, pese a que en el Vaticano intenten bajarle el precio a la noticia. Video muy recomendado si no lo has visto aún. El único que no se lamentaba es Sergio Massa, quien mantiene una enemistad absoluta con el Papa Francisco y quien está siendo desafiado constantemente por el delegado número 1 del Vaticano en la Argentina, el proyecto de revolucionario burgués Juan Grabois, un agitador profesional que se la pasa viajando por Latinoamérica, azuzando revueltas y derramamiento de sangre. De hecho, ayer lo expulsaron de Perú por intentar infiltrarse para alentar los disturbios. Si me convencen en los comentarios de que realmente lo difundirán pronto, le dedicaremos un documental a Grabois. Pero bueno, para cierre de esta breve reunión, que no llegó a 1 hora de duración, Alberto se quejó por la sequía, según él la peor desde 1929, y para endulzar los oídos de sus interlocutores, señaló como causante al cambio climático, y todos se abrazaron de vuelta, como quien se da el saludo de paz al final de la misa, coincidiendo en su sintonía con la Agenda 2030. Pero mientras se repartían guiños y sonrisitas en Washington, D.C., en la patria virtual del Twitter se libraba una nueva guerra. El senador republicano Ted Cruz acusó de corrupta a Cristina Kirchner, o mejor dicho, señaló su innegable corrupción, y anunció que presentaría un proyecto de ley para investigarla y sancionarla. El aliado de Trump también pidió incluir en la sanción al príncipe Máximo I, al viceministro de Justicia Juan Martín Mena, al procurador del Tesoro Carlos Zanini y al senador Oscar Parrilli. Fiel a su costumbre, Cristina no se quedó callada y devolvió el golpe con un tuit que decía: tal cual lo dije, proscripción. Y para que nadie tenga dudas, del norte les llegan los refuerzos al Partido Judicial y a Comodoro Pi. Por si todo esto fuera poco, 5 días antes de que intenten asesinarme, el senador Ted Cruz había pedido sanciones en mi contra por las acusaciones del fiscal Luciani. Como verás, todo hace juego con todo. Podría haber acompañado el tuit con una foto llevando un sombrero de aluminio, o en todo caso, de plata, más acorde a los gustos de Cristina. Y hablando de ataques, el presidente argentino terminó de lustrar los zapatos de Joe en base a la Midas,
haciendo público su apoyo para regular el uso de armas en los Estados Unidos. Y lanzando una invectiva indirecta a Javier Milei, sostuvo que también en su país hay quienes proponen el uso de armas para defenderse. Todo esto después de que Biden aprobara un decreto para volver mucho más estrictas las normas que rigen la tenencia civil de armas, un derecho constitucional en los Estados Unidos, y más recientemente, concretamente ayer, le pidiera al Congreso la prohibición de los rifles de asalto. Qué casualidad, luego de un tiroteo realizado por una militante trans radical, algo a lo que por supuesto no aludió ni él ni los principales medios de comunicación amigos de su gobierno. Si quieres enterarte de qué pasó realmente en Nashville, visita este video. En definitiva, esta reunión confirma y ratifica algo que les vengo advirtiendo hace mucho tiempo. Alberto Fernández solo ha sido coherente en una cosa a lo largo de toda su vida: mantenerse como un servidor sumiso y oficioso del tío Sam y sus acólitos. Y si no me creen, pueden ver este fragmento de una entrevista del año 2019, cuando expliqué perfectamente su histórico vínculo con la élite norteamericana. Él se convierte en un personaje protagónico de la política argentina y de los juegos del poder, por supuesto, como jefe de gabinete de Néstor Kirchner y de parte del primer gobierno de Cristina Kirchner, y es ahí cuando comienzan sus comunicaciones cotidianas con la Embajada de Estados Unidos, tanto con la gestión Bush como con la gestión posterior de Obama, que es Obama llega al gobierno de los Estados Unidos y Alberto Fernández se está yendo del gobierno supuestamente por sus desacuerdos con la 125 y la suba de las retenciones al campo, pero en efecto porque en el gobierno ya no confiaban en él, porque si bien el kirchnerismo fue absolutamente genuflexo a los Estados Unidos, y eso lo demuestran los cables de Wikileaks, Alberto Fernández ya les empezaba a parecer, digamos, una persona que respondía un poquito más a los intereses del norte que a los frugales intereses del gobierno kirchnerista. Es sorprendente no solo la periodicidad de los encuentros de Alberto Fernández con la embajada, sino incluso algunos de los temas que se tratan. Yo estaba mirando, por ejemplo, cómo él critica el desplante que le hizo Kirchner a Bush en la Cumbre de las Américas, y dice, no, pero eso es para las cámaras, en realidad nosotros estamos haciendo una maniobra regional para contrarrestar el peligro venezolano, le dice eso a la Embajada de Estados Unidos, y asimismo hay una conspiración, que es nada más empezar el gobierno de Cristina Kirchner, para que su presunto socio, supuesto socio Evo Morales, no le vaya muy bien en Bolivia. Ahí directamente Cristina manda a decir, y consta en las filtraciones de Wikileaks, que Evo Morales no confía en ella, diría que con buen criterio, aunque no soy ningún defensor de Evo Morales, no es ningún tonto, por eso sigue en el poder. Y bueno, nada, que le den más tiempo, pero ella se compromete a ayudar un poquito a desestabilizarlo a Morales, porque era lo que mandaban los yanquis en su día. Lo que sobreviene a Alberto Fernández es aún más interesante. Su sucesor como jefe de gabinete de ministros, ¿quién es? Sergio Massa. Massita. Sí, y entre las filtraciones de Wikileaks que me suscitan atención, yo, digamos, entregué dos para la edición y que figuren, una de ellas es el reporte, bueno, la preocupación que expresa Hillary Clinton como secretaria de Estado por la salud mental de Cristina Fernández de Kirchner, y en el cable se puede ver con precisión las preguntas que realiza, también sobre las motivaciones de la ira de Néstor Kirchner, y esto está estrechamente vinculado con un reporte de la entonces embajadora de Estados Unidos en Argentina, de la embajadora de Obama y de Hillary Clinton, por supuesto, Vilma Martínez, fechado el 20 de noviembre del año 2009, cuando tanto Alberto Fernández como Sergio Massa ya habían abandonado la jefatura de gabinete, pero se constituían como los principales enlaces de la Embajada de los Estados Unidos con el espectro peronista. Y ahí podemos ver cómo tanto Massa y Fernández, Massa todavía pertenecía al espacio kirchnerista, había vuelto a asumir la intendencia de Tigre, reportan que están convencidos de que en el 2011 va a perder Cristina. Y hay una diferencia de criterio en ese reporte que escribe la embajadora Martínez
y remite, por supuesto, a Hillary Clinton, la secretaria de Estado de Estados Unidos, donde Massa afirma que va a prosperar la carrera de política de Reutemann, y Fernández, que finalmente no se presentó, y Fernández afirma que no, que la figura que triunfará es Cobos, y luego Carrió. Massa, Alberto Fernández, Carrió y Mauricio Macri, que en aquel entonces era el reluciente jefe de gobierno porteño, son las personalidades de la política argentina que más trato directo tuvieron con la Embajada de los Estados Unidos. Cuando para las legislativas del año 2013, uno de estos dos enlaces que ellos tienen se constituye como un líder rupturista dentro del peronismo que impide una mayoría absoluta legislativa que les permita reformar la Constitución para la reelección. ¿Quién es ese agente? Por supuesto, Sergio Massa. Y en vistas al 2015, yo no sé si usted lo recuerda, pero tanto La Nación como Clarín, todos los medios hegemónicos, patrocinaban muchísimo más a Massa que a Macri en un principio. ¿Quién es el jefe de campaña de Massa, que aspiraba a ser el reemplazo, quien entierra el kirchnerismo y reunifique el peronismo en una versión aún más políticamente correcta? Alberto Fernández. Lo cual tiene su lógica, como le digo, ambos, y el reporte de la embajadora Martínez del año 2009 se titula así: los dos ex jefes de gabinete de Cristina Kirchner auguran su derrota. Lo que no sucedió en 2011 lo quieren hacer con sus dos enlaces juntos en el 2015. Y en realidad era una variable de control, porque la candidatura de Macri era totalmente funcional. Obviamente la de Scioli era parcialmente funcional, y también Scioli dio sus paseos por la embajada y al fin y al cabo lo iban a dominar de todas formas, pero con Massa, con la apuesta de Massa, el combo Massa y Alberto Fernández, se aseguraban tener el panorama político dominado para lo que vendría después. Y hasta aquí hemos hecho un repaso. El hombre pasa de ser jefe de gabinete y quizás el tercer hombre más, el segundo hombre más poderoso del kirchnerismo después de Néstor Kirchner, por lo menos en el plano de la política visible, no tal vez de la política real, pasa a ser el armador de quien urde su derrota, el armador de Massa, el socio de Massa en lo que implicó esa destrucción y una pieza clave para configurar la Argentina que tenemos hoy. Pero todo no termina ahí, porque luego en el año 2017, en las elecciones legislativas de medio término, luego de un 2016 inflacionario, donde empiezan a exacerbarse varias situaciones, digamos, paupérrimas de la economía que ya venían del kirchnerismo y se potencian con la toma compulsiva de deuda, Alberto Fernández toma una decisión política un tanto inexplicable si la analizamos desde la superficie, porque decide abandonar a alguien que mal tiene cierto liderazgo político, tiene presencia en la Cámara de Diputados, tiene una gran presencia territorial en la provincia de Buenos Aires, que es el foco de esta disputa, que es Massa, lo abandona a Massa y se va con Florencio Randazzo. Había un consenso, tanto en los medios kirchneristas como dicho incluso por los más conspicuos referentes de Unidad Ciudadana, de que Randazzo cumplía una única misión, que era que Cristina pierda las elecciones legislativas. Y si uno analiza el resultado de esas elecciones, donde sacaron 42% Esteban Bullrich y Gladys, González creo, la segunda candidata, o sea, donde se impone Cambiemos contra todo pronóstico, por apenas 5 puntos, es exactamente el porcentaje de votos que sacó Randazzo. Randazzo, cuyo jefe de campaña era Alberto Fernández. O sea, lo que decían los kirchneristas es plausible, y más que plausible es sin duda la hipótesis más razonable. Esos 5 puntos que no sirvieron de nada porque Randazzo desapareció del mapa y tal, fueron exactamente los necesarios para que Cristina no gane esas elecciones legislativas, porque ella es senadora por minoría y aspiraba precisamente a imponerse en la provincia de Buenos Aires. Y entonces su carrera política parecía terminada y el gobierno, entró en una suerte de fervor, no muy sostenible, porque ya en el 2018 se fue todo al demonio, como es de público conocimiento, pero es ahí cuando el amigo Fernández
realiza otra jugada aparentemente inexplicable, casi esquizofrénica. Siendo el artífice directo de la derrota de Cristina Fernández de Kirchner, hoy cuando le preguntan, ¿y usted por qué volvió a acercarse al kirchnerismo luego de haber sido tan crítico, de haber sido un opositor tan grande y sus declamaciones y demás? Y él contesta, no, yo me arrimé a Cristina en su peor momento, después de la derrota de las legislativas. Ante lo cual habría que preguntarse, si vos fuiste el responsable de la derrota en las legislativas porque pensabas que eran el demonio, o decías que pensabas que eran el demonio, ¿cómo puede ser que después inmediatamente después te conviertas en su asesor número 1? ¿Y cómo puede ser que finalmente un espacio que realmente era mesiánico y autoritario en muchísimas prácticas, el kirchnerismo, termine consagrando a este tipo al que llamaron traidor como candidato a presidente? Hay un tercer mandato donde uno ya no encuentra elementos para ponderar, donde la economía se destruye, son los años del cepo, del cierre de la economía, de la pérdida de reservas, de la ruptura de la relación dólar-peso, son los años donde la pobreza aumenta, son los años en donde esa misma pobreza que aumenta se niega su existencia, es definitivamente un mal gobierno, donde es muy difícil encontrar algo ponderable. Tal vez lo más ponderable de estos años de Cristina han sido aquellos aspectos que tuvieron que ver con la puesta en marcha del Código Civil. Después toda su acción institucional es deplorable, todo lo que hizo en materia judicial es deplorable. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. Y yo tengo una posible explicación, nuevamente fundada en información veraz. John Podesta, o Podestá. John Podesta es el protagonista del escándalo de los mails de Hillary Clinton, que le costó la presidencia, aún teniendo a toda la prensa corporativa del planeta haciendo campaña 24/7/365 por ella. Sí. Quien revela los mails de la discordia, nuevamente, WikiLeaks. Mails que demuestran, por ejemplo, que Hillary Clinton recibe directamente órdenes de Soros, recauda con la Fundación Clinton y luego actúa desde las instituciones estadounidenses, que ya se sabe que Estados Unidos es una corpocracia, nunca fue una democracia y ni nada que se le parezca, y esos mails, demuestran una condición deplorable de Hillary Clinton, que si a alguien le quedaba alguna duda, que este ícono feminista y humanitario que invadió 7 países y fue responsable de asesinar prácticamente la misma cantidad de civiles que durante los dos mandatos de George Bush, si a alguien le quedaba alguna duda de la respetabilidad o de la coherencia de este personaje, también nos demuestra WikiLeaks que estaba urdiendo la guerra termonuclear con Irán, porque ahora este muchacho Trump, tributario como todo político estadounidense, los intereses sionistas y saudíes, amenaza con invadir, pero Hillary Clinton directamente quería ir a la guerra nuclear final, algo que no se animó ni Bush ni el premio Nobel que invadió 7 países con ella, o sea, ya el apocalíptico con tal de reactivar el military complex, el negocio de la guerra que sustenta la economía estadounidense. Vamos a ver un mail del señor Podestá. No un mail de Podestá en su calidad de consejero del presidente Obama, que lo fue hasta febrero del año 2015, si no recuerdo mal, además de haber sido jefe de gabinete de Bill Clinton, sino un mail de Podestá ya como jefe de campaña de Hillary Clinton, jefe de campaña electoral de Hillary Clinton, y como titular de un curioso organismo que se llama CAP, el Center for American Progress, un think tank de estos que tanto le gustan a los estadounidenses, que existen, por supuesto, para un lobby. Que quien financia el Center for American Progress, para variar, y entre bambalinas, la Open Society Foundation. Claro, no podía faltar. Lo curioso es que, muchas veces hemos hablado de cómo Google es sinónimo de la inteligencia estadounidense. El señor Podestá, y en todos estos escándalos quedó revelado de los mails de Clinton, utiliza su cuenta de Gmail, que absolutamente a nadie se le ocurrió revisar,
y que me lo encontré digamos, en una investigación bastante seria de todos los pormenores de Podestá, de los mails de Podestá, no enviados directamente a Hillary Clinton o al servidor privado de Hillary Clinton, sino repartidos de su cuenta, que son millones. En este correo le escribe a una cuenta que no está perfectamente identificada, yo tengo una hipótesis que ahora mencionaré, con el asunto CAP, o sea, su currito propio, su negocio, Center for American Progress, y apoyo extranjero a Argentina. Y le escribe: Hi Dan, hola Dan, por favor habla con Alberto Fernández. Él es un líder liberal, liberal en inglés todos lo saben, ni siquiera pretende ser pseudoliberal, no, liberal significa progre, exactamente, progresista, en inglés se dice liberal. Michael Moore, Noam Chomsky son liberals. Please talk to Alberto Fernández, he's a liberal leader, él es un líder progresista dentro del movimiento peronista que está trabajando con nosotros hace un tiempo. Él es un hombre confiable para liderar el partido después de la elección. Esto lo escribe, si no me equivoco, en septiembre del año 2015. En septiembre del año 2015, en el transcurso de las elecciones, siendo Hillary Clinton secretaria de Estado de los Estados Unidos y candidata presidencial, este hombre, para su currito propio, le escribe un tal Dan que hable con Alberto Fernández, que es el hombre de confianza del Center for American Progress, o sea, barra Soros, barra una de las organizaciones subsidiarias de Hillary Clinton, por supuesto, porque aspiran a que él eventualmente lidere al partido peronista después de las elecciones. Y en ese momento, ¿quién era Alberto Fernández? Si eso fue hecho en el 2015, estamos en el 2019, es tal cual lo que se acaba de cumplir. Bueno, a partir que hay directivas concretas. Para. Un segundo para que no se nos escape. Yo tengo una hipótesis de quién es el tal Dan. A ver. Si bien no lo puedo asegurar, porque esa cuenta tiene un nombre medio fantasmal, la cuenta a la que le escribe, pero dice Hi Dan. Me suena que Dan, como lo pueden ver ahora en una nota de página 12, Dan es una persona que fue Dan Restrepo, fue el titular de la Oficina de Asuntos para América Latina de la Secretaría de Estado de Hillary Clinton. De hecho, como pueden ver en esa página, en esa nota de página 12, él en una ocasión incluso comunicó una invitación del presidente Obama para reunirse con Cristina, que efectivamente se realizó esa reunión, y también, al parecer, fue uno de los gestores del famoso encuentro de George Soros con Cristina Kirchner en New York, que incluso está subido al canal oficial de la Casa Rosada, por si alguien quiere acusarnos de conspiranoicos. Dan Restrepo es, a su vez, además de haber sido un alto funcionario de la diplomacia estadounidense, especialista en América Latina, un senior fellow, uno de los principales asociados, investigadores, comillas, del CAP, del Center of American Progress. Así que todo induciría a pensar que Podestá le habló a Restrepo para decirle: mirá, nuestro hombre de confianza en Argentina es Alberto Fernández, que es lo que se ve en el correo electrónico. Entonces, para mí encontramos una explicación abrumadoramente lógica y empírica a la vez de por qué Alberto Fernández ocupa el lugar que hoy tiene. Pero bueno, lo que en aquel entonces fue un prólogo de la era albertista, hoy ya luce como un epílogo. La Argentina y los Estados Unidos se dirigen a un cambio rotundo, ya sea para mal o para peor. Y como siempre, si YouTube nos los permite, les seguiremos contando todo lo que los grandes medios no les cuentan aquí. Así que es clave su apoyo desde $2 a través de la opción Unirte de YouTube, de Patreon, de Bitcoin, o si están en Argentina, la donación que deseen vía Mercado Pago. Links en la descripción y en el comentario destacado. Los invitamos a compartir este video en todas sus redes y grupos y a visitar la maravillosa entrevista que le hice a Rubén Luengas, donde narramos los pormenores de un viejo plan belicista cada vez más vigente. Una nueva guerra entre México y Estados Unidos, pese a las terribles consecuencias globales que traería aparejadas. Video muy pero muy recomendado, donde también hablamos de bastantes otros temas de índole internacional. Sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes
a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia, a través de Mercado Pago.